Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Hoy, una vez más, tenemos el privilegio en esta noche de estar disfrutando de la palabra de Dios con ustedes. Es maravilloso. Siempre que nos sentamos para estudiar, para escudriñar, es maravilloso porque estamos cenando con el Señor y en el Señor. Estamos cenando con el pan de vida y estamos bebiendo con el agua de vida, que es la sangre del Señor Jesucristo, su Santo Espíritu. Y estamos ingiriendo para cada día fortalecernos y volvernos hijos fuertes, hermosos, para la honra y la gloria de nuestro Padre. Mis queridos hermanos, hoy es un privilegio más que el Señor nos ha concedido y ustedes saben que todos los jueves lo dedicamos a la juventud. Y por esta razón, nuestro estudio en esta noche es sobre el tema mismo que habíamos iniciado, que es sobre Eclesiastés, el capítulo 11, verso 9 y 10. Y para dar inicio, vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Estamos contentos, bendito Dios, estamos felices de que tú nos has guardado durante el día y nos ha permitido llegar hasta esta hora sentado en tu mesa para alimentarnos del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo y beber de la fuente de agua viva que es tu Santo Espíritu. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos sempiternos. Padre, gracias por este momento y gracias por esta oportunidad. Te pedimos en esta noche, seas tú, bendito Dios, guiándonos a toda verdad, para que tus jóvenes en tu pueblo, Señor, pueda vivir una vida de libertad. Libertad en ti. Puedan disfrutar la juventud tal como tú lo has determinado, para que tu pueblo, tus jóvenes, puedan dejar de ser aburridos, amargados, tristes, agobiados, sino que puedan realmente disfrutar esta juventud en tu presencia con temor y temblor. Seas tú conduciéndonos a toda verdad. Seas tú abriendo nuestro entendimiento. Seas tú abriendo nuestro corazón, oh bendito Padre, para que podamos asimilar estos consejos. Sobre todo, la juventud de tu pueblo pueda asimilar estos consejos y disfrutar en tu presencia tal como tú lo has determinado. En tus manos encomendamos a todos los jóvenes que estarán viendo este video. Encomendamos también a todos los padres que lo estarán viendo también, para que realmente los padres puedan quitarse esta carga, quitarse esa amargura, quitarse estas preocupaciones y dejar que seas tú quien realmente oriente, guíe, conduce, aconseja a tu juventud para la honra y la gloria de tu santísimo nombre. Padre, en tus manos nos encomendamos. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, como veníamos estudiando el jueves pasado, el libro de Eclesiastés, estábamos en el verso 9 del capítulo 11, vamos a volver a retomar
para nosotros encaminarnos bien. La Escritura sí nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Qué maravilloso nosotros que hemos vivido una juventud retraído, hemos vivido una juventud encerrado, hemos vivido una juventud difícil, hemos vivido una juventud miedoso, y este mismo miedo que nosotros habíamos vivido como jóvenes en la iglesia, en el pueblo de Dios, porque estábamos viviendo una vida lleno de barrera que nos había permitido de no disfrutar nuestra juventud y nuestra adolescencia, porque siempre hemos vivido la vida que nuestros padres quisieron que viviéramos, que la iglesia quisiera que viviéramos. Y por supuesto, todos estos hombres de pronto maltratados, de pronto sufridos, de pronto han tenido una enseñanza restringida, como toda la enseñanza del pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento. Entonces ha permitido que los jóvenes realmente no disfrutaran en ningún momento la juventud. Pero esto no es y no era por culpa del Señor, porque el Señor, estamos aquí en Eclesiastés, es decir, que escribió Salomón, entonces no podemos que decir que realmente el pueblo no conocía este mensaje. Es decir, me imagino todos los judíos conocían este mensaje. Entonces, que la pregunta que uno sí puede hacerse, entonces, ¿por qué razón vivían tan encerrados, vivían tan amargados, vivían tan prohibidos, y que han sufrido tantas cosas? Y nosotros, como hemos podido ver, cuando esta gente llega al occidente, se enloquecen, hacen y deshacen, es cuando realmente comienzan a disfrutar, y este disfrute, por supuesto, como estaban represados, su gozo, su felicidad estaba amarrado. Entonces ellos, cuando llegaron al occidente, se enloquecieron y se volvieron que locos. Esta libertad que deberían aprender a disfrutar se convirtió en libertinaje, porque realmente cuando estaban allá, estaban en la cárcel, porque no podían moverse, no podían hacer. Y ustedes, por lo menos desde que otra vez se organizaron el Estado de Israel el 13 de mayo del año 48, entonces esta gente se devuelve allá y por supuesto están encerrados y están amarrados y andan de una forma impresionante todavía. Están en esta situación a pesar de la libertad que se ha tenido en el Señor Jesucristo. Y por supuesto, como en el cristianismo, el protestantismo, el evangélico y todo eso salió de la iglesia, por supuesto, ahí a través de la rebelión que se llaman los protestantes, de Martín Lutero, de Calvino, de Hus,
de Zwingli, de todos estos, de Melanchthon, de todos estos hombres que se han levantado para hacer el protestantismo, pero como ellos eran sacerdotes, todos ellos eran sacerdotes católicos los que hicieron el protestantismo. Entonces ellos siguieron también con el ritmo falso, mentiroso, engañándose, pero queriendo actuar y no pudieron actuar por miedo, y ellos siguieron, y efectivamente hemos podido ver la juventud de los protestantes. Entonces no disfrutaron tampoco su juventud hasta llegar a nosotros después de 500 años y pico de protestantismo, y todavía, como habíamos dicho anteriormente, hemos visto, nosotros somos testigos, ustedes allá y yo aquí somos testigos de que cuando los jóvenes aguantan, soportan y tratan de vivir una vida cristiana más o menos, entonces, pero cuando ya son hombres grandes y pueden tomar sus decisiones, y ellos no prestan atención a lo que habían aprendido, no prestan atención a este restringimiento, no prestan atención a esta dureza, sino ellos comienzan a extenderse y comienzan a hacer que lo indebido, y a veces nosotros los papás nos preocupamos y decimos, no, es que el niño se va a perder, y tratamos de frenarlo y entramos en esta lucha, en esta batalla, y a veces se convierten en nuestros enemigos y no quieren saber que nada del Señor y dicen, no, déjeme vivir, entonces, y después yo miro a ver, pero déjeme vivir. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, estaban en un gueto, estaban encerrados. Sí, mire. Iglesia, casa, casa, iglesia, colegio, casa, iglesia. Y los colegios cristianos, entonces imagínense ustedes el gueto tan sorprendente, y nosotros que pensamos, porque en la casa estudia la palabra y en el colegio estudia la palabra, entonces nosotros que pensamos que esto va a tener influencia en la vida de ellos, y efectivamente debería tener, pero no. ¿Por qué razón? Porque la juventud no ha vivido su juventud a cabalidad. Por esta razón, hoy en día hay síndrome de juventud en los que viejos, que porque los viejos dicen, no, es que yo tengo 100 años, pero yo soy que joven. Yo tengo 80 años, yo soy que joven. No, ese es delirio, esa es locura, porque la juventud es una cosa y la vejez es otra cosa. Pero todas las personas que no han disfrutado su juventud se vuelven que viejos, que se creen jóvenes, y por esa razón a veces reciben golpe en la vida, y cuando se dieron cuenta de que no pueden moverse como los jóvenes, no pueden actuar como los jóvenes, y se vuelven resentidos contra los jóvenes y quisieron que la juventud viviera como ellos han vivido. Pero no, hermanos, no. Nosotros hemos podido ver el creador de la juventud, el creador de cada ser humano, habíamos dicho, tiene su plan. Y cada individuo tiene su plan, tiene su vivencia. Y nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos, a respetar a la juventud de la iglesia, porque Dios les ha dado esta libertad. Mire bien que nos dice, alégrense, alégrate, joven, en tu juventud. Claro, ¿por qué es en tu juventud? Porque en la vejez, en la madurez, entonces ya uno comienza a tener problemas, comienza a tener dificultades, tiene que enfrentar una vida, tiene que ponerse a trabajar, hay muchas cosas que le impide a uno, o mejor dicho, no le impide, que trae a uno
dolor, sufrimiento. Entonces, imagínense un joven que pasa toda su vida encerrado en un gueto. Un joven que pasa todo el tiempo no conoce contacto mundano. Es decir, se cree que el hijo es perfecto, que el joven es perfecto, está en santidad. Entonces, uno como padre llega a la conclusión, no, mi hijo es un santico porque mi hijo va de la iglesia a la casa y sale de la casa, va al colegio cristiano, entonces no tiene contacto mundano y por esa razón mi hijo es santo. Pero una pregunta que nosotros nunca nos hicimos, pero ¿cómo entonces nuestros hijos iban a ser ejemplo para los mundanos? ¿Cómo? Si ellos nunca tuvieron contacto. Esto es la pregunta que nosotros no hicimos con nuestros hijos, con la juventud de la iglesia, y la juventud entiende que todo es prohibición, y la juventud llega a la conclusión de que no, pero entonces ¿para qué Dios nos hizo si es amargarnos y que nosotros tenemos que estar encerrados, tenemos que estar estudiando la Biblia a todo momento, tenemos que estar orando a todo momento, entonces no tenemos tiempo para otras cosas? Mentira, porque aquí el Señor dice, alégrate, joven, en tu juventud. Y mire bien esta parte. Yo me imagino todos los papás al escucharme van a estar sorprendidos, pero ¿qué está diciendo este pastor? Pero no es este pastor que está hablando. Y dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Sí, mire bien, tome placer, mire bien, tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. No andar en el camino del corazón de papá o del corazón de la mamá o del corazón del pastor o del corazón de la iglesia donde está asistiendo. No, anda en el camino de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, si mire bien, ¿cómo la juventud pueda tener experiencia? ¿Cómo puedan evitar caer en desgracia si no han vivido? Si no conocen. Por esa razón, cuando se crecen y se vuelven hombres mayores y comienzan a hacer lo que les parecía o les place, comienzan a hacer, y de ahí se cometen muchas equivocaciones y que mañana se van a lamentar, pero ¿por culpa de qué? Por esta restricción, por este gueto donde nosotros les encerramos y pensamos que estamos haciendo un favor a ellos o a la iglesia o a la humanidad, cuando realmente el que sufría toda esta presión, todo este cárcel, podemos llamarlo, todo este encierre, son los jóvenes. Por esta razón la juventud de la iglesia pasa su tiempo amargado. Por esta razón la juventud de la iglesia, mientras están en la iglesia, cantan himnos, pero cuando estén en su momento libre, cantan cánticos mundanos. Porque ahí se sienten libres y piensan que es así. No, nosotros tenemos que entenderlo. Habíamos dicho, la orden del Señor es, tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, el Señor, el Creador, nuestro Dios, nos ha dado a los jóvenes la oportunidad de experimentar, la oportunidad de vivir, la oportunidad de conocer, la oportunidad de actuar, la oportunidad de tomar decisiones propias. ¿Para qué? Para que sean hombres y mujeres sabios después.
Hoy tenemos el privilegio de estar disfrutando de Salomón, ¿que es cierto? Entonces, que Salomón ha escrito el libro de Proverbios es una cosa impresionante cuando nosotros que vemos las cosas que Salomón está diciendo en Proverbios. Nosotros hemos visto cosas impresionantes que Salomón expresa en los libros de Cantares y nos quedamos maravillados. Hemos visto cosas impresionantes que Salomón escribió en el libro de Eclesiastés. Entonces nosotros dimos, uy, pero ese es que Salomón. Pero nosotros sabemos perfectamente todas estas cosas que ha escrito Salomón, lo escribió fue en la vejez, después de haber experimentado, después de haber vivido. Salomón llega a la conclusión, todo es vanidad. ¿Pero por qué? Porque lo vivió. Salomón pudo escribir eso para aconsejarnos, para aconsejar a la juventud, para aconsejar al pueblo de Dios después de haber vivido, porque la experiencia viene no de estudiar, la experiencia viene de la vivencia. Si tú no vives, tú no conoces. El mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. ¿Por qué nos dio el ejemplo? El Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a salvar a los hombres, pero Él no lo podía hacer desde el cielo. ¿Por qué razón? Si Él estaba en el cielo y nunca ha vivido la vida en la tierra, nunca ha conocido la situación del ser humano, Él no lo podía salvar, no podía salvarnos. Para poder salvarnos, Él vino, se hizo como nosotros. Mire bien eso, se hizo humano. Desde el vientre comienza a vivir la experiencia humana y hasta su nacimiento y su crecimiento, su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta convertirse en un hombre hecho y derecho. Ahora sí conocía a ciencia cierta la vida humana. Conocía qué pasaba realmente con el ser humano. Y entendía perfectamente, por esa que razón nos ha dicho, Él vivió la vida nuestra, pero sin pecar. Pero Él lo experimentó. Él lo experimentó en todo el sentido. Desde el embrión Él lo experimentó y comienza a experimentarlo. Imagínese usted Dios desarrollándose en el vientre de una mujer. Dios, Hijo de Dios, desarrollándose y tuvo que aceptar todo eso alimentándose por el cordón umbilical. Entonces y después Dios tuvo que ir desarrollándose, rompiendo matriz para nacer como el ser humano, y después acostarse en la cama. Si no le dan comida, no come. Si está sucio, haciendo sus necesidades y llorando como cualquier niño para que lo limpian, para que le nutren, para que le bañen, para que le visten. Es impresionante. No nos hemos pensado en estas cosas. El Señor Jesucristo vino, experimentó todo en carne propia. Por esa razón, hoy por hoy, Él nos entiende y Él puede salvarnos. Esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces ya no, mire bien eso, no nos salvó por conocimiento de Dios, no, sino nos salva porque Él vivió nuestra vida. Él pasó todos los caminos que teníamos que recorrer hasta la muerte. El Señor Jesucristo pasó todo eso y degustó la muerte para poder realmente darnos vida, para poder resucitar a sus hijos. Entonces, esto se llama experiencia.
La experiencia es lo que nos hace. Así también los niños crecen. Su momento es de jugar, su momento es de recorrer. Hoy en día hemos visto niños predicadores, pero no nos hemos entendido. Pero el Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué no predicó durante todo el tiempo? El único momento que supimos del Señor Jesucristo en su niñez es cuando estuvo en el templo. Se fueron y lo dejaron ahí en medio de los ancianos, de los sacerdotes, y él estaba hablando con ellos. Pero el resto del tiempo, nunca más. ¿Por qué? Era un niño. Tenía que vivir su niñez. Pero hoy en día hemos visto niños, les ponen a predicar, les ponen a hacer y creen que les están adiestrando. No. Están robando a la niñez, su niñez, permíteme esta expresión. ¿Qué están impidiendo al niño de disfrutar su niñez? Han puesto al niño en la cárcel para que el niño empiece a hacer cosas de adultos. Pero mire bien, en el pueblo de Israel, los niños vivían su niñez, vivían su juventud hasta los 20 años. Es a partir de los 20 años ya podían ponerse a prestar servicios, podían comenzar en el santuario a actuar, podían ser soldados, es después de cumplir los 20. Y comienzan a darles responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que vivir su niñez. Tenían que vivir su adolescencia. Y mire bien, ningún hombre antes de los 30 años podían servir en el santuario. ¿Por qué razón? Porque es hasta los 30 años durante esta vida que va y se equivoca y por aquí, por allá, y llega a ser un hombre a los 30. Ahora sí, era un hombre con conciencia. Pero si mire bien, en el pueblo de Israel se casaban los hombres a los 40. A los 40, porque ahora sí, era un hombre maduro que sabía perfectamente las decisiones que él iba a tomar. Era una decisión seria de vida o de muerte. Entonces tomaban su línea. Ya eran totalmente organizados y no se podía ver un hombre que después de 45 que está creyendo que es un niño y que está haciendo tantas cosas, no está errando, está corriendo. No. Por esta razón el Señor ordenó a los jóvenes que disfrutan la juventud, que actúan conforme a su corazón, al corazón de ellos, que puedan ver las cosas con sus propios ojos y no andan conforme a la experiencia de papá o de mamá. No, para que ellos pudieran adquirir conocimiento, sabiduría a través de su vivencia. ¿Por qué razón hoy podemos aconsejar? Porque hemos vivido. Estas canas no son pintadas, no. Estas canas son el tiempo que nosotros hemos vivido, y cada cana es equivocación, son errores, son tantas cosas, pero hoy por hoy, gracias a este tiempo que hemos vivido, podemos aconsejar, pero no aconsejar a la forma de viejos amargados, aburridos, cansados y que quieren meter todo mundo en su vejez y quieren encarcelar a la juventud y quieren encarcelar a las personas, y cuando ven a la gente feliz, riendo, contento, corriendo, entonces se sienten bravos y dicen, estos niños hacen ruido. No, los niños es para hacer ruido, los niños es para correr, los niños es para jugar.
pero ellos, como no tuvieron este momento, entonces la amargura de ellos lo transmiten a los niños, ponen a la gente en una situación impresionante, pero el Señor dice que no. El Señor quiere que la juventud de su pueblo sea una juventud feliz, una juventud contenta, una juventud deliciosa, una juventud que vive sabrosa, para que realmente a medida que vayan avanzando, vayan adquiriendo conocimiento, sabiduría, y ahora cuando les toca decidir, no decidan por lo que papá dijo o por lo que mamá ha dicho, o por lo que el pastor ha dicho, o por lo que la iglesia ha dicho, sino cuando ya ellos se decidan, es porque ellos están conscientes de todas las cosas y han decidido para hacer la voluntad del Señor. Esto es lo que se llama decidir. Decidan sin influencia de nadie. Nosotros les educamos, porque la Escritura así nos dice, educa al niño en el camino correcto. Mire, edúcale en el camino correcto. Tú lo enseñas lo que es correcto. Pero después, ¿qué dice el Señor? Cuando fuere viejo, no se apartará de ello. ¿Cierto? Nuestro papel como papás es educar a nuestros hijos, enseñarles qué es correcto, qué es incorrecto, enseñarles a hacer la diferencia en lo que hay. Pero la decisión de vivir conforme a lo correcto o incorrecto no nos pertenece a nosotros, ya será de ellos, porque llegará el momento que ellos saldrán de nuestra casa para ellos ir a experimentar en el mundo, entonces no van a deslumbrarse por lo que ven en el mundo. No, sino ya saben lo que es que correcto, porque durante todo el tiempo han visto y nosotros les hemos podido enseñar. ¿Ve todo eso que están haciendo? Esto que están haciendo no es así, porque Dios ha dicho que es así. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una vida así y el mundo tiene otra vida así. Entonces ya el niño, al ir aprendiendo, llega el momento, ya no dice, yo no hago tal cosa porque mi mamá me lo dice. Yo no hago tal cosa porque mi papá me lo prohíbe. Yo no hago tal cosa porque la iglesia me lo prohíbe. No, yo no hago tal cosa porque yo sé perfectamente que eso no me sirve ni agrada a mi Dios. Y por esa razón no habrá amigos que le contaminan, porque al contrario ya tiene su carácter definido. Pero todos los niños que se encajonan, todos los niños, toda la juventud que se encierran, llega el momento cuando sale al mundo, se deslumbra por todo. Se deslumbra y al deslumbrarse se descarrila. Y comienza a hacer cosas con locura. Pero eso también es parte de la vida, porque al caerse uno tiene que levantar. Al equivocarse uno tiene la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo vino y murió por los pecadores. Coja a un joven cristiano, pregúntale si es pecador, va a decir pecador, pero si yo no mato, si yo no robo, si yo no adultero, entonces ¿dónde está el pecado? Dice, no, es que yo nací en una familia cristiana, entonces cree que es cristiano por herencia. Muchos hijos nuestros creen que son cristianos por herencia y nosotros también creemos que ellos son cristianos por herencia. No, hermano, nadie va a ser cristiano por herencia. Sino es que uno es cristiano, uno acepta al Señor Jesucristo como Redentor y Salvador, porque uno se da cuenta de sus pecados, de sus equivocaciones, de sus errores. Por esta razón, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo a los apóstoles?
id por todo el mundo, predicar el evangelio, aquel que creyere. ¿Qué significa creer? Aquel realmente que entiende que es un pecador y que el Señor Jesucristo murió en su lugar para salvarlo, entonces la persona toma la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Aquel que creyere y fuere bautizado. Es decir, la persona está consciente de que es un pecador y dice, el Señor Jesucristo murió por mí, gracias Papá Dios. Entonces yo quiero bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los niños que nacen dicen, y los papás estamos tan equivocados y le decimos, hijo, bautícese. Y el niño de 5, de 6, de 7, de 10, de 8, de 9, de 11, entonces va, pastor, yo quiero bautizarme. Y el pastor que también que está en el fiebre de bautismo, entonces y coja a un niño de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 15 y lo bautiza. Y después de bautizar el niño, como el niño tiene que crecer, tiene que llegar a la edad de adolescencia, tiene que llegar a la edad de la juventud, donde quedan todos estos bautismos. Y es cuando comienzan a presionar, es que tú te bautizaste, tú tienes que vivir, tú tienes que hacer. Y el niño dice, pero ¿qué tengo que hacer? Y le empiezan a maltratar cuando realmente ningún ser humano es quien hace, sino es el Espíritu de Dios quien hace en nosotros. Ve el por qué el Señor sí dice, déles la libertad, que corren, que juegan, en la niñez, en la juventud, que actúan. Si ellos ven eso y le agrada, déjenlos hacerlo para que ellos vean realmente si les sirva o no, para que mañana puedan decir, no, yo no hago eso porque yo sé que esto no sirve. No porque papá lo dijo, no porque el pastor sí lo dijo, no porque que la iglesia presiona. No. Hoy en día ustedes preguntan que a los hermanos, ¿por qué no beben vino? Dicen, no, es que en la iglesia nosotros no bebemos vino. Es la respuesta. No, nosotros no bebemos alcohol. Entonces, en la iglesia, no. ¿Y por qué se viste así? No, nosotros es que en la iglesia nos dicen hay que vestirnos así, pero en la Biblia sí no está. Sí, en la Biblia sí no está, pero en la iglesia sí nos enseña hay que vivir así, hay que actuar así. Entonces, ninguno de ellos tiene una conciencia de su vestimenta. Ninguno de ellos tiene una conciencia de su vivir, de su comer, de su actuar, de su dejar de actuar. Ninguno tiene la conciencia, porque no es que mi iglesia me impide. Es que si yo voy así, el pastor se va a ponerse furioso, porque el pastor quiere mordear a los hermanos a su semejanza, cuando realmente lo que tiene que hacer el pastor es que sus hermanitos, que son sus hermanitos y que él es el mayor, tiene que preparar a los hermanos para que el Espíritu Santo les mordee a la imagen del Señor Jesucristo, no a la imagen del pastor o a la imagen de la pastora o a la imagen de los ancianos. No, sino es el Espíritu Santo que mordea a la imagen de Dios. Por esa razón hay tanta deserción en las iglesias de la juventud. Es por esa razón la juventud está cantando, pero están fornicando. Están fornicando. El hecho de estar besando en todo lugar, ¿qué es? Fornicar. El hecho de tener un novio por aquí, un novio por allá, ¿qué es? Fornicar. ¿Por qué razón? Porque nosotros les obligamos, porque les pusimos en la cárcel.
y creen que todas estas cosas, entonces y empiezan a hacer cosas. Empiezan el grupo de cantares, de salmistas, de música en la iglesia, y ellos cantan, ellos hacen todas sus actividades que de jóvenes, pero ellos están haciendo lo indebido. Lo indebido. Y muchos practican abortos sin que los papás sepan. Sin que los papás sepan. Tenemos una juventud hecha a la imagen de nosotros, tramposos, engañadores. ¿Pero por culpa de quién? No por culpa de ellos, porque nosotros somos los que los formamos. Ningún joven se forma por sí solo. Los jóvenes, tanto los niños como los jóvenes, son el espejo de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hemos hecho de ellos. Pero nos salimos que después a echarles la culpa. No. La juventud sí no tiene la culpa. La juventud es lo que nosotros, los de la iglesia, los pastores, los ancianos, los hermanos evangelistas han hecho de ellos, que porque ellos nos miran y a veces ellos ven nuestra hipocresía, ellos ven nuestra mentira. A veces enseñamos cosas y ellos están mirando y ellos ven que nosotros hacemos lo contrario. Y ellos dicen, no, pero... Y por esa razón ellos ya actúan escondidamente, porque ellos se esconden delante del pastor, delante de los hermanos de la iglesia, y al escondite hacen a ojo abierto del Señor. Porque prefieren tener miedo del pastor, prefieren tener miedo de los hermanos de la iglesia, pero ellos no tienen temor del Señor. Qué maravilloso si les pudiéramos enseñar es a temer al Señor y de no temernos a nosotros. Qué maravilloso si ellos pudieran entender que nosotros somos sus amigos, que somos sus consejeros. No les vamos a prohibir absolutamente nada, porque el Señor Jesucristo sí dijo a través del apóstol Pablo, todo me es lícito, todo. El adverbio todo es todo. A veces nosotros quisiéramos corregir a Dios y quisiéramos que decir, no, Dios, no es que todo, sino algunas cositas. No, Dios dice a través del apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me sirve. Pero qué maravilloso, entonces escogeré a lo que me sirve. Ya no es por prohibición, porque ya he entendido, yo puedo hacer de todo, pero de este todo que yo voy a hacer, hay cosas que no me va a servir. Entonces, yo tomo mi decisión de no hacer lo que no me sirva y lo que no me va a servir. Esa es la juventud que el Señor quiere. No la juventud prohibida. ¿Por qué eso hacía? ¿Por qué no hace? Porque no puedo. ¿Por qué? Porque es pecado. No hemos entendido en la nueva dispensación cuál es el pecado. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando Él dijo, cuando vendrá el Consolador, convencerá al mundo de pecado, y lo explica, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque el pecado es separación de Dios. El hombre se separa de Dios. Cuando Adán pecó, se separó de Dios y todos sus hijos nacieron separados de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a unir la tierra con el cielo. Entonces, todos nosotros que aceptamos al Señor Jesucristo es porque el Espíritu Santo nos convence de nuestra separación de Dios. A veces en el cristianismo se cree
que robar es el pecado. No, robar es el fruto de haberse separado de Dios. Adulterar no es el pecado, es el fruto de haber separado de Dios. Mentir no es el pecado, sino es el fruto de haber separado de Dios. Y por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo hoy, entonces de pecado convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. El que no cree en el Señor Jesucristo permanece en su pecado y morirá en su pecado, es decir, morirá separado de Dios. Porque cuando está separado de Dios, Satanás ocupa este lugar y conduce a la gente a hacer todo lo que la gente hace. Entonces, qué maravilloso que nuestros hijos entendieran que pueden vivir una vida en el Señor Jesucristo y que lo que dejan de hacer no es por miedo al infierno o por miedo a los pastores o a los padres o a nada o a los hermanos de la iglesia, sino no deja de hacer porque es tan consciente de que al hacer eso herirían el corazón del Señor Jesucristo, el corazón de Papá Dios. Entonces yo no quiero herir el corazón de mi Dios. Por esa razón yo no hago, porque sé esto que voy a hacer es actitud de Satán. Qué maravilloso sería. Y eso es lo que el Señor que busca. Que por esta razón se le dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Haga lo que quieres hacer. Haga lo que ves que te interesa, pero mire bien lo que Dios que dice ahí. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, entonces todo me es lícito, pero de todo esto que me es lícito, Dios me va a juzgar. Entonces yo voy a coger lo que me sirve. Ya no voy a hacer de todo. Muchos de nosotros creemos que nuestros hijos se van a condenar. Van a condenarse. ¿Saben por qué? Porque no creen en el Señor Jesucristo. No aceptan la libertad que el Señor Jesucristo les ha dado. Y no disfrutan del Señor Jesucristo y no saben tomar decisiones. Porque al no saber tomar decisiones, cuando llegue el momento que tienen que decidir, no sabrán cómo decidir, porque nunca habían tomado decisiones propias. Nunca. Tomó decisión porque papá dijo, porque mamá que dijo, pero llegará el momento, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Porque esto realmente es lo que va a valer. Por esa razón hoy muchos oran, no Señor, la iglesia no va a pasar tribulación. Claro, ¿cómo ellos van a pensar que la iglesia va a pasar tribulación si lo que han dicho es lo que los pastores han dicho, es lo que el hermano X ha dicho, es lo que papá ha dicho, es lo que mamá ha dicho, porque papá, mamá, pastores y los hermanos de la iglesia son los que han tomado decisión que por ellos, entonces sería mejor que no haya tribulación. Pero el Señor sí dijo claramente, en el mundo tendréis tribulación. En el mundo tendréis tribulación. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Si sabe qué está diciendo, en el mundo tú tendrás problemas, tú tendrás dificultades, tú tendrás persecuciones, tú tendrás todo para ayudarte a ser un varón de Dios, una varona de Dios, para que aprender a tomar decisiones en tu relación con tu Señor, no decisiones de los demás. No decisiones de los demás. Los jóvenes tendrán que tomar decisiones.
Todos nosotros tenemos que tomar decisiones. Por esa razón, nuestra obligación es instruir a nuestros hijos, instruir, educar a la juventud para que aprenda a tomar decisiones en el Señor, sus propias decisiones, porque por todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces ellos dicen, bueno, si Dios me va a juzgar por todo eso, entonces es mejor que yo cojo lo que realmente agrada al Señor. Pero todo me es lícito. Ya no fumo, no es porque en la iglesia, no, yo no fumo porque al tomar un cigarrillo y inhalar humo, que va a mi pulmón, me va a destruir el pulmón, me va a volver enfermo. Yo no fumo por eso, porque ¿qué satisfacción hay en eso? Yo no bebo, no es que porque están diciendo la iglesia el vino, no, yo no bebo, pero ¿qué satisfacción hay de ponerme a beber para emborracharme y desperdiciar la platica que podía comer un pan, comer un pollo en mi casa, comprar cosas a mis hijos o comprarme mis cosas que yo necesito, un pantalón, una camisa, un zapato, y yo voy a echarlo en una cantina o en una discoteca? Entonces, que para ir a moverme, ellos toman esta decisión después de haber analizado. Por esa razón yo no lo hago, porque no me beneficia. No me beneficia. Y no beneficia a nadie alrededor mío. Por esa razón. Pero no es porque la iglesia así lo prohíbe. Cuando en la Biblia encontramos... Toda la Biblia han bebido vino, en toda la Biblia. El Señor Jesucristo bebió. Hemos conducido al futuro de la iglesia mal. Y sacamos pretextos y sacamos cosas, pero nunca les hemos dado argumentos suficientes para ellos poder decir, yo no hago eso. Yo no hago eso. Esto es lo que el Señor quiere. Entonces, si mire bien, cuando Él dice con tu corazón, quiere decir deben satisfacerse todas las necesidades y todos los deseos legítimos. Ellos deben experimentar, deben vivir para el día de mañana decir, no, qué pena, yo no hago eso. Pero yo no lo hago porque no quiero hacerlo, porque no me reporta ningún beneficio. Y también porque esto lastimaría el corazón de mi papá Dios. Por esa razón yo no lo hago. Pero ellos saben que Dios los va a juzgar. Sí, claro. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 10 nos lo dice. No es solamente... que ahí, 2 de Corintios 5, verso 10, nos dice, y los jóvenes deben tenerlo, y los ancianos, todos nosotros debemos tenerlo. 2 de Corintios 5, verso 10, ¿qué nos dice? Y dice así, mire bien eso, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos seremos juzgados. Todos. Entonces ya los jóvenes saben eso. Entonces ellos pedirán al Señor, Señor, ayúdeme a hacer lo que te agrada a ti. No es que yo me voy a esforzar, no, porque si tú te esfuerzas, no lo logrará. Pero si tú pedís al Señor que te ayude, el Señor vendrá y te ayudará a hacer lo que le agrada a Él. Esto es lo que el Señor que quiere. Hijos reflexivos, hijos entendidos, hijos comprendidos, hijos que puedan realmente tomar decisiones
no en virtud de los demás, sino en virtud de sí, porque ha aprendido a vivir, ha aprendido en esta libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Porque la Escritura así nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y Él nos ha dicho, entonces todo me es lícito. ¿Por qué les prohibimos nosotros? ¿Por qué en vez de prohibir no les hemos enseñado a tomar decisiones? Hasta hoy hay viejos de 80 años que no saben tomar decisiones. Muchos hermanos en la iglesia no saben tomar decisiones. Estamos experimentando de decir, hermanos, hagan preguntas y vamos a responder. Hagan todas las preguntas que quieren. No quieren preguntar, ¿saben qué por qué? Porque en las iglesias no les han enseñado a preguntar, porque el que pregunta es como si fuera un ignorante, si fuera que no sabe, si fuera quien sabe qué, cuando realmente es normal que se pregunte para poder llegar a conocimiento perfecto. Pero los hermanos no preguntan que por qué razón. No, el pastor si no permite que pregunta. Nadie puede preguntar. Y el pastor llega y dice eso, si le cae bien, bien, si no le cae bien, también es tu problema, pero nadie pregunta. Y a mí sí me gusta que pregunte. Me gusta que porque el buen estudiante pregunta para enriquecerse más. Y el mano que pregunta es el mano que está abriendo su entendimiento. Y la juventud tiene que preguntar porque ellos, en medio de las preguntas, las respuestas, pero ¿saben por qué no les dejan preguntar? Porque estos mismos no saben qué van a responder. Pero no significa que yo sé qué voy a responder, no, pero yo confío como el Señor Jesucristo que dijo, no os preocupéis por lo que habréis de decir. Mi Padre os dará al instante lo que tienen que decir. Es decir, yo estoy convencido, cualquier pregunta que me puedan hacer, el Espíritu de Dios me dará la respuesta que necesita dar a su iglesia, a su pueblo, a su gente. No es respuesta que yo voy a tratar de manipular. No, el Espíritu Santo va a decir lo que quiere decir a su pueblo. Ese es dejarlo abierto, dejarle libre para que se mueve, para que pueda dirigir a su pueblo. Entonces, la juventud tomará la decisión porque sabe que algún día Dios los va a juzgar. Qué maravilloso saber eso. Entonces ellos comienzan a decir, esto me sirve, esto no me sirve. Este agrada a mi Dios, este no le agrada. Ese es parte del fruto del Espíritu y este es parte del fruto de la carne. Entonces yo no voy a actuar porque prefiero que el Espíritu de Dios sea quien actúa en mí, porque el Espíritu de Dios me va a conducir a todo lo que Dios quiere que me conduzca. Me va a enseñar la verdad, no una verdad preparada, no una verdad manipulada, no una verdad acomodada, no, sino el Espíritu Santo me dirá todo abiertamente, todo claramente. El Señor Jesucristo me hablará abiertamente para que cuando yo decida por Él, será por mi propia decisión. Esto es lo que el Señor realmente quiere. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Entonces se dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Entonces, si el joven sabe que Dios le va a juzgar por lo que hace, el joven pedirá al Señor dirección. Señor, ayúdeme a actuar conforme a tu voluntad, no conforme a mis ganas, no conforme a mi querer, no conforme a mi deseo. Entonces, este joven, que esté con papá o que esté con mamá, o que esté solo en la calle, o que esté en medio del mundo, entenderá, yo hago lo que papá dice, papá Dios dice, y no voy a herir su corazón. Entonces estará viviendo su juventud feliz, contento, sin enredo, porque todo lo que él va a dejar de hacer es porque él ha entendido que así es. No es por prohibición, sino por voluntad propia. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a direccionar a nuestra juventud que fue mal encarrilada. Pero el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarnos. Papá Dios está dispuesto a perdonarnos porque mientras estemos vivos podemos corregir. Mientras estemos vivos, cada día que nos regala es para enmendar, es para corregir. Y podamos realmente dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, libre, a la juventud de la iglesia, libre, pero enseñándoles lo que es correcto y orar por ellos para que siempre tengan la dirección del Espíritu Santo, porque en eso tenemos que entender, Padre, yo voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. No te pido que los quite del mundo, sino que los guarde del maligno. Ahí es cuando comenzamos a testificar del Señor Jesucristo y el mundo entenderá que no somos fanáticos enfermos y necios, sino van a entender que toda nuestra decisión tiene una explicación santa y pura porque somos hijos de Dios. Mis queridos, ya son las 8, nos quedamos hasta ahí y el próximo jueves continuaremos con el verso 10. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta noche por todo eso. Te pedimos, oh bendito Dios, que ayude a nuestros hermanos ortodoxos, que entiendan que es necesario abrirse, porque el Señor Jesucristo nos ha traído la libertad y no tenemos que esclavizarnos. Y tampoco tenemos que convertir esta libertad en libertinaje. Seas tú guiándonos siempre, seas tú ayudándonos a no temer, a no terrorificar las cosas, sino sabiendo que tu Santo Espíritu nos conducirá siempre a toda verdad. Ayúdenos, oh bendito Dios, a direccionar a nuestros jóvenes en las iglesias, a direccionar a nuestros hijos para que puedan aprender a tomar decisiones a favor tuyo, no porque les hemos prohibido o les hemos impedido, sino porque te aman a ti, porque te aman a ti, porque todas nuestras decisiones tienen que tomarse por nuestro amor para contigo, así como tú has tomado tu decisión de salvarnos, porque tú nos amas y nosotros también podamos corresponder a este hermoso amor tuyo derramado en la cruz del Calvario. Padre, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos.
y perdónanos nuestras ignorancias y ayúdenos de aquí en adelante a andar en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Solamente tú eres verdadero. Todos seres humanos somos mentirosos, pero tú eres verdadero. Entonces, ayúdenos a someternos a la conducción de tu Santo Espíritu que sondea lo profundo tuyo para llevarnos a nosotros a esta gloria tuya. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta noche. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Y que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Y nos ponga paz. Nos veremos, si así, si el Señor lo determina. Buenas noches.